Continuamos entonces con nuestra historia de Colombia. Estamos en plena Guerra de los Supremos, 1840. Fue una guerra de 3 años y en la que estuvo, como hemos explicado, muy involucrada Antioquia, con el coronel Salvador Córdoba, hermano de José María Córdoba. Recordemos que el gobernador de Antioquia, un señor Obregón, estaba del lado de Salvador Córdoba, por cuanto era pariente de él. Había una persona muy importante, que es el coronel Juan María Gómez, de Antioquia. Cuando el coronel Salvador Córdoba se levanta en armas, digamos que Obregón, aparentando legitimidad, nombra al coronel Juan María Gómez jefe de las Fuerzas Armadas en Antioquia para la defensa. Entonces Juan María Gómez es nombrado en reemplazo del coronel Córdoba. Dicen que Obregón, cuando cruzaba Juan María Gómez por la plazuela de la Veracruz, que en ese momento era muy importante, tanto la plazuela de la Veracruz como el parque principal que hoy llamamos de la Candelaria, lo hizo llamar Obregón a Juan María Gómez para demorarlo, de manera que el famoso cuartel de la Nitrera, que era el cuartel más importante de la ciudad, cayera fácilmente en manos del coronel Córdoba. Esto lo refirió una señora. Las mujeres de Antioquia estuvieron involucradas en este conflicto. Concretamente, don Estanislao Gómez Barrientos habla de doña Juliana Barrientos de Fonegra. Por boca de ella supimos de esa circunstancia. Lo cierto del caso es que los opuestos a la subversión, es decir, los cercanos a la legitimidad en Antioquia, estaban oponiendo resistencia y opusieron resistencia, como se puede destacar de varios testimonios importantes, como el testimonio de José María Uribe Restrepo, el de Francisco Giraldo, el de Juan Crisóstomo Uribe Echeverri, el de Genaro Barrientos y otras personas. Es decir, si hubo resistencia. Lo que ocurre es que, como el gobernador estaba del lado de la subversión, entonces fue difícil enfrentar por las demoras que protagonizó el mismo gobernador contra Juan María Gómez. Entonces, sin duda alguna que no había que hacer nada, lo mejor era retirarse adecuadamente para evitar una inútil pérdida de vidas. Entonces, ¿qué pasa con don Mariano Ospina Rodríguez? Se retira al norte, es decir, bajo Cauca, bajo Magdalena. Él dice, pues lo único que toca es emigrar. Por la noche entonces sale de Medellín, explica él, con don Julián Vázquez, con Genaro Barrientos. Se demoran un poco en Anorí, nordeste, continúan la marcha y se percatan de que los persigue el capitán Francisco Machado, que iba en seguimiento de ellos. Se embarcan en el Lechí y allí fueron capturados cerca a Zaragoza, conducidos a Remedios, donde se escapan. Ospina pues no era ninguna pera en dulce, se escapa de sus aprehensores y bajan por el río San Bartolomé al Río Grande de la Magdalena. Así como Ospina se escapa, también Juan María Gómez hace lo propio. Juan María Gómez era sobrino del doctor José Joaquín Gómez Londoño. Va donde su tío, le dice: necesito un caballo, aquí no puedo hacer nada, y le dice textualmente: ya nada puedo hacer aquí a favor de la legitimidad. Me voy a otra tierra en donde mis servicios puedan ser aprovechables para el gobierno. ¿Cuál gobierno? El gobierno de Márquez, que es el legítimo presidente.
Entonces sale al sur, hacia el Valle del Cauca, obtuvo un buen triunfo en Río Sucio, mientras que Ospina obtiene un buen triunfo por allá en Ovejas, Ayapel. Ospina sube entonces por el río Magdalena, va a Honda, allá explica él que almuerza en la casa del coronel José María Vesga, que era el gobernador de la provincia de Mariquita, hoy Tolima, y observó, él era un buen observador, observó la actitud del gobernador Vesga, se dio cuenta que cuchicheaba con otros sobre algún plan, y recordemos que Vesga se había aliado con los supremos. Entonces Ospina sale lo más pronto que puede de ese caserío, y cuando sale se da cuenta que Honda se ha unido a la rebelión con Vesga. Cuenta también que se encuentra con don Manuel Murillo Toro, que en ese momento era muy joven. Y Manuel Murillo Toro es bueno referenciarlo porque después fue presidente de Colombia en varias oportunidades por el Partido Liberal. Dice Ospina que se lo encontró en el llamado Alto del Sargento, que Murillo Toro venía de Bogotá y que iba a Honda, es decir, a apoyar a Vesga en la revolución como secretario del coronel Vesga. Explica Ospina que este Murillo en esa época era un muchacho joven que desempeñaba la sindicatura del Hospital de Bogotá y la secretaría de la Cámara de Representantes, y que su tío, su hermano Pastor Ospina, lo había favorecido y por él había llegado a donde en este momento llegaba. La insurrección entonces está generalizada, toda la república está en armas, Obando manda en el Cauca, Vanegas en el norte, en Vélez, Santander, el coronel Manuel González en el Socorro, Vesga, del que ya hablamos, en Mariquita, Martínez Troncoso en Monpós, una plaza bien importante porque controla todo el río Magdalena, el general venezolano Francisco Carmona en Santa Marta, Miguel García Munive en Río Hacha y el general Juan José Reyes Patria en Sogamoso, lo mismo que el general Tomás Herrera en el Istmo de Panamá. Todos estos entonces eran los famosos supremos. Ospina llega a Bogotá, solicita un cuerpo para mandar, un cuerpo militar para emprender operaciones sobre las fuerzas revolucionarias, tanto en las provincias de Mariquita como en las de Antioquia. Ospina acompaña al general Herrán en la campaña del Socorro hasta la toma de San Gil, y ahí comienza unas relaciones muy importantes de amistad con don José Eusebio Caro y con Ricardo de la Parra. Con Caro porque es importante mencionar, porque Ospina y Caro fueron los fundadores del Partido Conservador ya en 1849, es decir, 7 años más tarde. Imagínense ustedes, aquí, en la Guerra de los Supremos, es que se encuentran José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez. Mosquera, hablemos de Tomás Cipriano de Mosquera, aquel gran militar que fue decán del libertador Simón Bolívar, que Bolívar, cuando fue a la campaña del sur, le pide a su padre esclavos, caballos, al padre de Tomás Cipriano, y el padre además le dice que sí se los da, pero que le pone una condición, que ponga a Tomás Cipriano muy al lado del libertador. Ahí es que se origina la carrera militar de Tomás Cipriano. Ahora Tomás Cipriano es general de la República y obtiene una victoria muy importante en la llamada la batalla de Tescua, por allá en las provincias de la costa atlántica, abril 1 de 1841. Cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera habla de esa batalla, él dice: no podía ser de otra manera, porque yo empuñaba la espada que me regaló Bolívar en Junín,
con la que Bolívar ganó la famosa batalla de Junín, allá en lo que hoy es el Perú, la primera de las grandes batallas del Perú. Recordemos que en el Perú hubo dos grandes batallas, Junín y Ayacucho. En Junín, la famosa llanura de Junín, Bolívar fue el general en jefe y lamentablemente Bolívar no pudo estar en Ayacucho. Había sido llamado por el Congreso a dar cuenta de sus gastos militares, se privó de estar en la batalla de Ayacucho, eso lo molestó mucho frente al Congreso y dejó que Antonio José de Sucre, su predilecto militar, fuese el que comandase Ayacucho con el gran general antioqueño José María Córdoba. Luego hubo otra batalla importante, 5 de mayo de 1841, en la cual el coronel Joaquín Posada Gutiérrez, otro de los grandes militares, que fue además un gran historiador, tiene unas memorias muy importantes, las memorias de Joaquín Posada Gutiérrez, vence ese 5 de mayo en Río Frío al comandante revolucionario Pedro Antonio Sánchez, en las faldas de la cordillera central, provincia de Neiva, hoy Huila. Mientras todas estas operaciones militares se daban, ¿qué ocurría en Bogotá, en el Congreso de la República? El Congreso se reúne, ¿por qué? Porque hubo elecciones, pero nadie obtuvo la mayoría. Entonces, por constitución, la constitución de 1832, tenía que el Congreso decidir la votación entre las primeras votaciones. En esas votaciones de los electores, antes de llegar al Congreso, las votaciones se dividieron así. Por el general Pedro Alcántara Herrán, que después fue presidente de Colombia. Miren lo que está pasando, porque en este momento Herrán entra a la historia de Colombia como presidente. Observen que Herrán, Márquez es el presidente, nuevas elecciones, Herrán obtiene 579 votos de los electores de las distintas provincias. Recordemos que la elección es indirecta, es decir, los habitantes votan por los electores votan por el candidato presidencial. Entonces los electores votaron por Herrán, 579 votos obtuvo el general Pedro Alcántara Herrán. Otro candidato era el general Eusebio Borrero. Los electores votaron por Eusebio Borrero en número de 377 electores. Y hubo otro muy importante, que obtuvo la mayoría, que era del Partido Liberal, o sea, del partido que había promovido esta guerra de los supremos, y era el doctor Vicente Azuero. El doctor Vicente Azuero obtuvo 596 votos de los electores, y otros electores obtuvieron 72. Entonces el Congreso tuvo que reunirse, ninguno obtuvo la mayoría, y en sesión del 14 de marzo de 1841 vota así: por Herrán, Pedro Alcántara Herrán, 67 votos por Herrán. Y con esos votos obtiene la mayoría de los votos del Congreso de la República requeridos, o sea, obtiene más de las 2/3 partes de los sufragios que requiere la Constitución, y es declarado presidente de la República para el periodo 1841-1845. Un militar, pero es que estamos en guerra. Debemos recordar que antes de este han habido dos gobiernos civiles. ¿Cuáles? El de José Ignacio de Márquez, que es el que termina, y el anterior a Márquez, que fue el que dio lugar al golpe de Rafael Urdaneta, que fue el de don Joaquín Mosquera, para que veamos la importancia pues de todos estos Mosquera. Joaquín Mosquera, ya presidente de Colombia, al que tumbó el golpe del venezolano Rafael Urdaneta, lo que provocó finalmente la
que termina en el famoso convenio de las juntas de Apulo por la muerte del Libertador y lleva a la presidencia, al renunciar Urdaneta, a José Ignacio de Márquez. Entonces ahora vienen nuevamente los militares. Pedro Alcántara Herrán, presidente de Colombia para el periodo 1841 a 1845. ¿Pero qué hace Herrán? Y viene otro tema importante para Antioquia. Herrán, estamos en guerra, la guerra de los supremos, 1839, 1840, 1841, 3 años de guerra, o sea, una guerra civil en toda la regla. Herrán, que es militar, vuelve al campo de batalla. Se separa entonces de las funciones presidenciales para enfrentar al enemigo y pacificar el territorio. Le toca pues un país en guerra y él tiene que dirigir sus fuerzas. Entonces, ¿a quién deja como presidente de la República encargado? O sea, ¿quién se posesiona como presidente para que él pudiese continuar al norte en la campaña? Al doctor Juan de Dios Aranzazu. Ya habíamos hablado de Aranzazu, de la Ceja del Tambo, Antioquia, el de la famosa concesión Aranzazu, después en la colonización antioqueña. Un hombre de modo, de buenos modales, muy inteligente, muy preparado, no abogado. Como presidente del Consejo de Estado, asume entonces la presidencia en esta convulsa época de la historia, se encarga del poder ejecutivo. Vamos al sur, dejemos un poco el norte, vamos al sur. En el sur pasan varias cosas porque allá está el general Obando, José María Obando, que fue el que inició todas estas guerras. Allá fue vencido, casi que por primera vez. Obando, 11 de julio de 1841. Si él vencido Obando, la guerra empieza a tomar otro rumbo, porque ya vimos que venció Neira a Juan José Reyes allá en el combate de la Culebrera, por allá por Chía, por Bogotá, aunque por las heridas muere Neira, en el norte. En el sur entonces el que mandaba era Obando, que había obtenido 1000 victorias y ahora sufre tremenda derrota en el combate de la Chanca, que es una hacienda cercana a Cali, el 11 de julio de 1841, a pesar de que acaudillaba 2000 hombres de las 3 armas, infantería, caballería y artillería. ¿Quién venció a Obando? Nada más y nada menos que el general Joaquín María Barriga. Un tema desafortunado, o sea, la rebelión empieza a declinar tremendamente. Vencido Obando, ¿quién cae también? Córdoba, el gran Salvador Córdoba, que había rebelado a Antioquia, que baja al sur en la batalla de Cartago, es vencido. Y aquí ocurre un hecho muy desafortunado que mancha el nombre ilustre de Tomás Cipriano de Mosquera, que era el general en jefe, digamos que de todas esas fuerzas del sur, porque Mosquera ordena el fusilamiento del coronel Salvador Córdoba y de sus compañeros, todos antioqueños, Manuel Antonio Jaramillo y otros, en el sitio de Cartago en julio de 1841. También sobre el río Magdalena, en el caño de Papayal, otro combate. Allí fue derrotada la columna legitimista, o sea, la que defendía al presidente, a Márquez, digamos que ya el presidente es Herrán, o sea,
esos legitimistas son vencidos, pero Herrán vence en Ocaña. Entonces compensa la derrota de del Papayal en el río Magdalena. En el norte, en la costa, en Coveñas, en lo que conocemos como la bahía de Cispatá, triunfa el general Rafael Tono sobre las fuerzas revolucionarias. El coronel Juan María Gómez, nuestro coterráneo de Antioquia, triunfa en Ovejas, allá en el sur, en el norte, tiene una campaña importante sobre Ayapel. Finalmente, Cartagena también logra salvar el sitio al que fue sometida, y entonces hay operaciones sobre Santa Marta, sobre el río Hacha, que obligaron a los que sitiaban Cartagena a levantar el sitio y se salva Cartagena. Bueno, vamos a terminar acá porque prácticamente la guerra de los supremos ha terminado con la victoria entonces de las fuerzas legitimistas. Herrán es el gran vencedor con sus militares más importantes, entre ellos Juan María Gómez. Es decir, si hubo un antioqueño vencido, Salvador Córdoba, hubo un antioqueño vencedor, Juan María Gómez. Y Mariano Ospina Rodríguez, él luchó, participó en las batallas. Miren ustedes que Ospina, pues, a pesar de ser un hombre culto, cuando tenía que empuñar las armas, lo empuñaba sin ningún problema, como lo demostró en esta guerra de los supremos. Finaliza así, pues, la guerra de los supremos. Buena semana.